Muy buenos días, ingeniero. Soy el estudiante Carlos Daniel Mamani Corina, de la materia de taller de grado uno, por lo que mi persona presenta lo que es el perfil de tesis, modelo de tutoría inteligente con lógica difusa aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje estructurado de consultas. Entonces, en mi introducción, la enseñanza del lenguaje estructurado de consultas en nuestra carrera de ingeniería de sistemas enfrenta múltiples desafíos que está afectando al rendimiento de los estudiantes, ya que el uso de métodos tradicionales, más sumado varios equipos desactualizados y aulas numerosas, afecta el interés de los estudiantes en comprender y aplicar lo que es SQL. Entonces, como estos factores causan un desinterés de aprendizaje, hace que los estudiantes se impidan o desarrollen un nivel adecuado de competencia en un campo clave para su formación académica. Entonces, lo que mi persona propone es el diseño y la evaluación de un modelo de tutoría inteligente con lógica difusa para personalizar el lenguaje estructurado de consultas. Y se va a realizar para que se adapte a todas las necesidades individuales de los estudiantes. Se va a comparar también lo que es el rendimiento de un grupo. Este grupo va a utilizar el modelo de tutoría inteligente con lógica difusa, mientras que otro grupo va a utilizar y se va a guiar lo que es del método tradicional. De esa manera es como se va a comparar. Por lo cual, eh, se ha identificado un problema principal. Mi problema principal es, radica en la falta de personalización en la enseñanza del lenguaje estructurado de consultas. Esto junto a la escasa utilización de herramientas tecnológicas y métodos de enseñanzas tradicionales. Provoca un bajo rendimiento académico, dificultando la comprensión y aplicación del lenguaje. También una vez encontrado el problema principal, lo que se han encontrado fueron los problemas secundarios. La educación tradicional limita la capacidad de que los estudiantes puedan explorar y profundizar SQL, y eso afecta su desempeño. También el tiempo limitado en clases en la atención a las dudas de los estudiantes dejan vacíos en su comprensión de SQL. Mi persona ya ha ido moviéndose y ha encontrado todos estos problemas secundarios. Ha ido a hablar con el docente de esta materia y esos problemas del tiempo limitado en las clases hace que deje vacío en los estudiantes. Los estudiantes en la enseñanza tradicional de SQL sin actividades interactivas dificulta la motivación de los estudiantes y limita su capacidad para aplicar en escenarios reales. También la diferencia de ritmos de aprendizaje entre estudiantes complican la enseñanza de SQL, impidiendo que todos asimilen los conceptos al mismo tiempo. Todos los estudiantes tienen un ritmo de aprendizaje muy diferente. Algunos están más adelantados, otros que están en un ritmo normal y otros que también están un poco más retrasados. La enseñanza en grupos numerosos. Este problema secundario, lo que se ha encontrado es que los inscritos en la materia son bastantes, ya que las aulas no cuentan con mucho equipo actualizado. Y como no están actualizados y la enseñanza en grupos numerosos no es algo muy esencial, no es muy eficaz, se podría decir, porque ya falta la falta de personalización para cada estudiante. Y entonces, por eso se han encontrado estos problemas secundarios. Entonces, con todo eso se ha encontrado lo que es nuestro objetivo general. Vamos a investigar el impacto de este modelo de tutoría inteligente basado con lógica difusa
en la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje estructurado de consultas SQL, con el objetivo de mejorar la comprensión, la motivación y el desempeño académico de los estudiantes de ingeniería de sistemas en la Universidad Pública del Alto. Entonces, mis objetivos son estos. Analizar el desempeño actual de los estudiantes en SQL para identificar dificultades y evaluar las limitaciones de los métodos tradicionales. Lo primero que voy a realizar va a ser analizar a todos los estudiantes para identificar en qué lugares de SQL tienen dificultades y se va a evaluar esto con cómo está funcionando con el método tradicional. Dos, implementar un modelo de tutoría inteligente basado en lógica difusa para personalizar el aprendizaje de SQL y medir su progreso de los estudiantes. Con el modelo de tutoría inteligente basado en lógica difusa, voy a medir el progreso de los estudiantes. Ese va a ser mi segundo paso. Después, diseñar un plan de estudios adaptativo, integrando al modelo de tutoría inteligente enfocado en temas claves de SQL y evaluación continua. En este aspecto también se va a aumentar lo que es lo que se va a medir. ¿Cómo se va a medir? Lo voy a medir con puntos de experiencia y así esa evaluación continua se va a realizar correctamente con puntos de experiencia en el modelo de tutor inteligente. Gracias a eso va a ser medible. Aplicar el tutor inteligente ajustándolo al estilo y ritmo de aprendizaje de cada estudiante y medir su desempeño mediante evaluaciones continuas. Como se dijo, se va a medir. Entonces también la lógica difusa es lo que va a ajustar al ritmo de aprendizaje del estudiante. Cinco, tengo evaluar el impacto del tutor inteligente en el aprendizaje de SQL mediante análisis estadístico de indicadores como tiempo de aprendizaje, calificación y comprensiones prácticas. Una vez realizado nuestros objetivos y nuestro problema, he realizado lo que es mi hipótesis. Los estudiantes que usan el tutor inteligente presentarán un mejor rendimiento en el uso de SQL y estarán más motivados en comparación con aquellos que siguen el método tradicional. Entonces, en mi hipótesis he encontrado la hipótesis de investigación, la nula y la alternativa. En mi investigación, perdón, tengo el uso del tutor inteligente basado en lógica difusa mejorará significativamente el aprendizaje y la motivación de los estudiantes en SQL en comparación con el método de enseñanza tradicional. Y en mis hipótesis nula y alternativa, la nula, que si falla, tengo, no existe una diferencia significativa en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes en SQL entre aquellos que usan el tutor inteligente y los que siguen el método tradicional. Voy a tener esta hipótesis nula si falla el tutor inteligente, si no se ve ninguna mejora en los estudiantes o no se ve ninguna más motivación, sigue lo mismo. Entonces, eso es lo que se va a agarrar la nula. Caso lo contrario, que es la alternativa, existe una diferencia significativa en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes en la de SQL entre aquellos que usan el tutor inteligente y los que siguen el método tradicional. Y las variables que se han identificado son el método de enseñanza, aprendizaje, motivación y tutor inteligente. El método de enseñanza va a ser la estrategia utilizada para enseñar SQL. Entonces, ahí está lo que es el método tradicional versus el tutor inteligente. El aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es un proceso donde los estudiantes van adquiriendo conocimiento. Y por eso en su definición se puso nivel de conocimiento y habilidad práctica de SQL. Motivación. Ahí es donde se va a poner el grado de interés y satisfacción con el aprendizaje de SQL, tutor inteligente. Ese es mi uso, el prototipo que voy a utilizar para realizar esta investigación. La metodología. Bueno, la metodología que voy a utilizar es la experimental. Esta metodología experimental se adapta muy bien a lo que mi persona está realizando, ya que se va a agarrar
dos grupos, uno experimental y uno de control. Entonces, gracias a esta metodología, voy a medir el impacto del tutor inteligente basado en lógica difusa en el aprendizaje de SQL. Y también mi docente, esta metodología se adapta muy bien porque mi docente también divide al grupo, a los estudiantes en dos grupos, ya que son muy numerosos. Y por eso en mi diseño de investigación, comparación en un grupo experimental. Ese grupo experimental va a utilizar lo que es el tutor inteligente y luego voy a tener el grupo de control. Ese grupo de control va a utilizar el método tradicional. Entonces, una vez realizado esos dos grupos, un poco gracias a la ayuda del docente que enseña lo que es SQL o bases de datos, entonces se va a poder realizar estos dos grupos de control de manera más mejor y más cómodo, con más comodidad. Por eso esta metodología experimental es la que se va a adaptar muy bien a esta investigación. Entonces, tengo mi método científico. En el método científico tenemos la observación, el planteamiento de la hipótesis, la experimentación, análisis del resultado y la conclusión. En mi observación, ya hemos identificado el problema, que era la enseñanza tradicional en SQL, donde los estudiantes están enfrentando desafíos para personalizar lo que es SQL. Y en mi planteamiento de hipótesis, lo que se mostró hace un momento, el uso de tutor inteligente basado en lógica difusa mejorará significativamente el aprendizaje y la motivación de los estudiantes en comparación con el método tradicional. En mi experimentación, lo que se experimenta, se realizará un diseño de pretest y post-test con un grupo experimental y un grupo de control. Es lo que la metodología que voy a utilizar. Luego el análisis de resultados. Se recopilarán datos cuantitativos como los puntajes y pruebas y cuantitativos con la percepción de los estudiantes. Entonces voy a recopilar estos datos. El mismo tutor inteligente va a recopilar los datos, como se ha mencionado en un momento en mis o, objetivos. Entonces, en conclusión, se determinará si la hipótesis inicial será válida o rechaza, contribuyendo al conocimiento en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Bueno, entonces las herramientas que voy a utilizar para esta investigación o esta evaluación van a ser Google Forms, que me va a servir una herramienta para la recopilación de datos. Luego voy a utilizar Excel y PSSS para mis cálculos estadísticos. Y luego también se va a utilizar tableros para la gestión de tareas. Entonces, estas serán las herramientas de implementación y evaluación que se utilizarán. También las herramientas para el desarrollo del modelo de tutoría inteligente con lógica difusa. Se utilizará las herramientas que son Axios, también Ajax y JavaScript para el frontend. Para el backend se va a utilizar lo que es Laravel, que es PHP, el lenguaje de programación, bases de datos que se va a utilizar MySQL, para el diseño se va a utilizar Photoshop y también se va a utilizar un editor de código que va a ser Visual Code. Bueno, ya he estado trabajando lo que es para el prototipo del modelo de tutoría inteligente y va a tener una vista similar, donde los estudiantes el tutor va a realizar preguntas dinámicas interesantes donde va a personalizar a todos los estudiantes con lógica difusa. Entonces, esta va a ser la vista que se está realizando. Aquí podemos ver que ya se está realizando un ejercicio. El estudiante va a tener que seleccionar y por un limitado tiempo va a tener que ganar experiencia. Y gracias a experiencia se va a calcular si el estudiante es bueno, malo, regular, excelente y demás. Entonces, dependiendo a eso, se le va a entregar un siguiente ejercicio. Y bueno, gracias por su atención, ingeniero. Esos son todo lo que se va a realizar, lo que sería en taller de grado 2. También lo que se ha investigado hasta el momento, se ha movido en lo que es en las aulas, se ha ido a hablar con el docente, se ha ido a ver a esos dos grupos de estudiantes
que van a estar en el siguiente semestre y lo que se va a hacer es experimentación. Y muchas gracias por su atención.